Descomposición en sus componentes. Bueno, acá tenemos un par de ejes cartesianos X e Y. Tenemos una coordenada cartesiana con dos variables X e Y y un vector llamado A, que forma un ángulo con el eje X. El vector A forma un ángulo con el eje X. Bien, sabemos que el lado opuesto, o sea, este cateto, se le llamó AI. Y a este, el cateto adyacente, se le llamó AX. Partiendo de esos datos, podemos hallar la función seno, seno, coseno, aplicando lo mismo que vimos anteriormente. Sabemos que el seno de alfa, el seno de este ángulo, es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. La hipotenusa es el vector A, básicamente. Entonces quedaría ahí, el vector ahí, sobre el vector A. Entonces ahí es igual a A, despejando, ¿no? El A por el seno de alfa. Eso es para hallar el cateto opuesto. El coseno, la función coseno del cateto es el cateto adyacente, que en este caso es AX, sobre la hipotenusa, que es A. Entonces queda X sobre A. Si despejamos AX, queda A por el coseno de alfa. Vamos bastante bien. Gracias por los likes. En el Sistema Internacional de Unidades, a ver si se ve bien esto. En el Sistema Internacional de Unidades tenemos una tabla con la magnitud, la unidad y el símbolo. La magnitud masa tiene la unidad de kilogramo y se expresa con una K y una G. Ese es el símbolo de la unidad. La unidad en sí es kilogramo, el símbolo es kg. Una K y una G. Ese es el símbolo de la unidad kilogramo. La magnitud es masa. Por eso está mal expresado en una balanza que el peso se diga en kilogramos, porque en sí el kilogramo es la masa. El peso es la masa por la aceleración gravitatoria, que en este planeta es una constante, por cierto. Bueno, la cuestión es que la magnitud longitud se mide con la unidad metro y el símbolo es una M minúscula. La magnitud tiempo se mide con la unidad segundo y el símbolo es una S. La magnitud temperatura se mide en la unidad Kelvin y el símbolo es K. La intensidad de corriente se mide con la unidad ampere y el símbolo es una A mayúscula. La intensidad luminosa se mide con la unidad candela y el símbolo es una C y una D minúscula. Todo esto en el Sistema Internacional de Unidades, no lo invento yo. La cantidad de sustancia se mide con la unidad mol y el símbolo es mol. Eso no es algo que lo haya inventado yo, esto está en el Sistema Internacional de Unidades. Lo pueden googlear y lo encuentran. Ecuaciones dimensionales. Bueno, acá tenemos la magnitud masa en metro, el tiempo T, la longitud L. No, esto no es la unidad, no es el símbolo de la unidad, sino que es la abreviación. La masa con una M mayúscula se abrevia, el tiempo con una T mayúscula, la longitud con una L mayúscula. Con paréntesis rectos o corchetes lo mismo. Las ecuaciones dimensionales básicamente operan con las magnitudes. Operan matemáticamente las magnitudes. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, tenemos la velocidad v. La velocidad v es igual a la longitud por el tiempo o sobre el tiempo. La longitud respecto al tiempo, ¿no? Esa es la velocidad. Por eso es en kilómetros por segundo, kilómetros por hora. Siempre es respecto al tiempo. La longitud respecto al tiempo. O sobre el tiempo, como ustedes quieran ponerle. Dimensionalmente, si hacemos la ecuación, tenemos que la velocidad, siempre con corchetes o paréntesis rectos. La velocidad, la magnitud de velocidad es igual a la magnitud de la longitud sobre la magnitud de el tiempo. Eso es igual a la magnitud del producto longitud por el inverso del tiempo.
Vieron, cuando está t a la menos 1 significa el inverso. Es como en álgebra, ¿no? Lo mismo. La existencia del inverso, es decir, que está dividiendo lo mismo que multiplicar por el inverso, por t a la menos 1, es lo mismo. Tenemos que el área es igual a la base por altura sobre 2. La base por altura sobre 2. El área del triángulo, esto es el área del cuadrado, ten en cuenta eso. El área del triángulo es la base por la altura sobre 2. El área del cuadrado es la longitud por longitud, lo mismo que el rectángulo. Entonces, si hacemos la ecuación dimensional, tenemos que el área, la magnitud del área es igual a la magnitud de la longitud al cuadrado. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? La magnitud de la longitud, la magnitud en sí es la longitud, pero la unidad de la longitud sabemos que es el metro, ¿no? Todos usamos el metro en la vida cotidiana. Entonces, la unidad de la magnitud de longitud es el metro. La unidad de la longitud es el metro. Entonces, si le damos al cuadrado del metro, la unidad metro queda metro al cuadrado. Eso es básicamente una superficie. El área se mide en metros cuadrados. ¿Me explico? Eso básicamente. Entonces, ando volando para ser profesor. Bueno, vamos a ir analizando esto. Tenemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración gravitatoria, que es una constante, 9,8 metros por segundo en este planeta. La aceleración es igual a la variación de la velocidad delta v o delta v corta sobre la variación del tiempo, delta t. Entonces sabemos que la velocidad es la variación del desplazamiento, delta x, sobre la variación del tiempo, delta t. Que dimensionalmente esto es igual a la unidad de la longitud sobre la unidad del tiempo, que es lo mismo que el producto de la unidad de la longitud por el inverso de la unidad del tiempo. El inverso de la unidad del tiempo sabemos que es segundo a la menos 1. Siempre hablando del sistema internacional de unidades, ¿no? Bueno, vemos que la aceleración es igual a la unidad de la longitud, la unidad de la longitud es el metro, con el símbolo M, la unidad es metro. Entonces tenemos que es metro por la unidad del tiempo elevado a la menos 1, o sea, el inverso de la unidad del tiempo, es por S a la menos 1, la unidad del tiempo en el sistema internacional es de segundo, y el símbolo es una S. Entonces S a la menos 1, el inverso del tiempo, de la unidad del tiempo. Todo esto siempre que se pone entre paréntesis rectos, entre corchetes, estamos haciendo análisis dimensional, trabajando con las unidades de las diferentes magnitudes, siempre en el sistema internacional de unidades. Bien, entonces la aceleración, si hacemos el análisis dimensional de las unidades, es igual al producto entre las unidades de longitud y del inverso de la unidad del tiempo a la menos 1 sobre el tiempo, la unidad del tiempo. La unidad del tiempo es el segundo. Entonces, operando matemáticamente, nos queda que es igual la magnitud, siempre dimensionalmente va con corchetes o paréntesis rectos. La unidad de la aceleración es igual dimensionalmente al producto de las unidades de la longitud por la unidad del tiempo elevado a la menos 2. Matemáticamente es lo mismo que expresarlo así en la fracción o así, es lo mismo. Espero que no les dé un derrame cerebral. Si hacemos el análisis dimensional de la fuerza, es igual al producto de las unidades masa, longitud y tiempo elevado a la menos 2. ¿Me explico? Porque es masa por aceleración. Si la aceleración se expresa así, la multiplicas por la masa y ya está. Siempre que usamos delta o un triángulo, nos referimos a la variación, que es igual al valor final menos el valor inicial. Entonces, la variación del tiempo es igual al tiempo final
Bueno, en realidad esto es temperatura, ¿no? Ojo con eso, puede entrar en confusión, porque anteriormente estábamos hablando de tiempo acá arriba, pero acá lo puso como temperatura, hay que tener cuidado con eso. Entonces la variación de la temperatura es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial.